En primer lugar, ¿cuál es su reacción ante este atroz ataque terrorista en Sydney? Bueno, esto es horrible. Este es el resultado de 2 años de adoctrinamiento lleno de odio, demonizando a los judíos, deshumanizando y deslegitimando a Israel. Era lo que esperábamos. Esto ha sido una campaña de yihad contra la minoría judía y la mayoría de la gente está en negación. Esto comenzó el 7 de octubre y en realidad empezó mucho antes del 7 de octubre. Pero en lugar de comprender la posición de Israel, que Israel no tenía otra opción más que luchar y eliminar a Hamás, el mundo acusó a Israel de cometer genocidio. Luego, se construyeron muchas narrativas falsas basadas en la teoría de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Y eso llevó al odio contra el pueblo judío. Eso llevó al ataque en Sydney, al ataque en Manchester, y llevará a más ataques. Muchas veces he dicho que la falsedad eventualmente conduce a la violencia. Narrativa falsa de ocupación, de genocidio, de limpieza étnica. Cosas que en realidad no existen. Hay una tragedia en Gaza. Nadie está celebrando esta tragedia en Israel. Ningún político ni ciudadano israelí quería entrar en Gaza. No es un viaje divertido. No es un paseo por el parque. Israel, después de la atrocidad del 7 de octubre, tuvo que enviar a sus mejores hombres a morir en Hamás. Trampas explosivas, donde ni siquiera pueden diferenciar entre combatiente y civil, donde los terroristas, yihadistas, usaron a su propia gente como escudos humanos. Así que el resultado ha sido catastrófico. Lo entendemos. Pero el mundo, en vez de comprender la posición de Israel, ¿qué hizo? Han estado acusando a Israel. Han demonizado al pueblo judío. Y ahora quieren ir en una casa de judíos, tras el pueblo judío en todo el mundo. Y nadie los detiene. Actúan sin control. ¿Qué querían decir cuando desde el principio dijeron globalizar la intifada? Triunfaron el 8 de octubre. Celebraron las atrocidades contra civiles. Y desde entonces han estado diciendo, globalicen la intifada. ¿Qué querían decir con globalizar la intifada? Significa llevarla a Sydney, llevarla a Nueva York, llevarla a Los Ángeles. Hace apenas unos días el FBI expuso un complot dirigido a Los Ángeles con planes de atacar simultáneamente en la víspera de Año Nuevo y están afiliados con el movimiento pro-Palestina. No son yihadistas, no son musulmanes, son de izquierda. Pero su ideología ahora es Palestina libre y Hawái libre. Esto es lo que el FBI encontró con esos sujetos. Así que la adoctrinación llena de odio no cae en saco roto, Pierce. Esto es lo que necesitamos entender. Así que aquí está la pregunta que tengo para ti, porque sabes mucho sobre este tema. ¿Conoces ambos lados del asunto? ¿Has vivido en ambos lados del tema? Aquí en Sydney hubo una situación en la que un padre y un hijo claramente se habían radicalizado. Habían estado en Australia durante varios años desde principios de los 2000, en el caso del padre, aparentemente llevando vidas normales en las comunidades. Una pequeña señal de alerta con el hijo hace algunos años, que las autoridades, quizás erróneamente, como se ha demostrado, concluyeron que no era lo suficientemente grave como para justificar una investigación más profunda sobre con quién se estaba relacionando. Y luego se convierten en miembros plenos del ISIS, ya sabes, con banderas en su auto y salen a atacar a cualquier persona judía que puedan encontrar. También vimos a un musulmán entrar y mostrar un coraje extraordinario al detener a uno de estos asesinos. Y por su valentía recibió varios disparos y ahora está en el hospital recuperándose, afortunadamente. Y esto plantea, supongo, la complejidad de este asunto, que es que hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo y hay 15 millones de judíos. Así que hay una enorme disparidad en los números. Pero la gente sigue diciéndome, ya sabes,
Muchos musulmanes están de acuerdo con estos islamistas, muchos musulmanes comparten este sentimiento, a lo que mi respuesta instintiva es, bueno, si ese es el caso, si incluso el 10% de los musulmanes del mundo pensaran así, eso serían 200 millones de personas. Así que estas atrocidades estarían ocurriendo todo el tiempo, y no es así. Y de hecho, iría más allá y diría que entre el 80 y el 90% de todas las víctimas del terrorismo islamista son musulmanes también. Así que no es tan sencillo como algunas personas con sus propias agendas quieren retratar este asunto. ¿Qué opinas al respecto? La realidad aquí. ¿Cuántos de la población musulmana crees que comparten un odio hacia los judíos? Por ejemplo, ¿cuántos tendrían simpatía por Hamas o Hezbollah o los hutíes o ISIS o quien sea? ¿Sabes cuál es la realidad aquí? Porque si fueran cientos de millones, simplemente asumiría que todo el planeta estaría en llamas todo el tiempo, y no es así. Y siento muy profundamente por mis amigos musulmanes que conozco, que cada vez que ocurre una de estas cosas, todos quieren tachar a toda la religión con el mismo pincel del extremismo, cosa que no hacemos con otras religiones. Cuando la gente lo hace, ya sabes, si son cristianos o hindúes extremistas o lo que sea, no se aplica la misma regla. ¿Qué opinas sobre eso? Primero que nada, hablando de padre e hijo, como sabes, mi padre quería que siguiera sus pasos para convertirme en, básicamente, un terrorista de Hamas. Y fue entonces cuando abandoné esa idea y fui en contra de los intereses de la familia. Por otro lado, yo mismo nací musulmán. Estudié el Islam, estudié árabe clásico, memoricé grandes porciones del Corán. Rezaba a Alá 5 veces al día. Era un musulmán devoto. Nací en la mezquita, literalmente en la mezquita. Fui a una escuela de Sharia, estudié la ley islámica. Pero en algún momento, cuando me di cuenta de que era un callejón sin salida, que conducía a más violencia y que nada podía satisfacer la ambición islámica, tuve que dejar atrás esa identidad islámica. Por cierto, hablando de este héroe en Sydney, y te lo digo por experiencia personal, ese hombre, en ese momento dejó de lado toda su identidad. ¿Crees que cuando se lanzó al fuego estaba pensando para sí mismo, ¿soy musulmán o soy australiano? Dejó de lado todo su interés personal. Arriesgó su vida, su cuerpo físico, su futuro y saltó al fuego para detener al asesino. En ese momento él no era un musulmán. No tenía ninguna identidad. Era puro potencial, pura humanidad. Esto es lo que necesitamos ver. Y después de eso, ya sabes, la gente lo etiquetó como musulmán. ¿Por qué? Porque tienen culpa. Y especialmente el mismo grupo que ha estado demonizando a los judíos. Y llamando a masacrar a los judíos, esos son los que encontraron la oportunidad de identificarse con el heroísmo. Quieren que sea heroísmo cuando les conviene, cuando se ajusta a su narrativa. Pero no vieron al otro lado, al asesino, la personificación del mal que estaba disparando a civiles. En realidad, deberían identificarse con el otro lado, con el lado oscuro. Porque esta es la verdadera manifestación de su adoctrinamiento lleno de odio durante los últimos 2 años. Han celebrado el 7 de octubre. Luego celebraron los ataques con misiles balísticos contra civiles en Israel, donde corrieron como... Fue una locura ver esa celebración contra civiles. Y el ataque indiscriminado contra civiles. Y muchos de ellos, por cierto, en su momento también celebraron los atentados suicidas. Y creo que el problema no es con los musulmanes. El problema radica en el propio Islam y en la yihad, que es un aspecto crucial. Es un concepto exclusivo de la religión del Islam. No lo puedes encontrar en el cristianismo. No, pero lo que estoy diciendo es que... No hinduismo. Está bien, pero musulmán. Déjame terminar. Es importante. Por favor, déjame terminar. Entonces, la cuestión es que los musulmanes, la gran mayoría de los musulmanes son personas pacíficas. No quieren violencia. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana está en contra de la violencia. Esto es lo que nos diferencia de los animales.
Pero el problema es que cuando los musulmanes se identifican con el Islam, le dan cobertura a los yihadistas. Y en muchos casos se identifican con algo a lo que se oponen completamente. Y esto es una crisis de identidad dentro del Islam. Y por eso les digo a muchos de esos musulmanes pacíficos que se identifican con el Islam, y pueden ser cientos de millones que ni siquiera conocen el Corán, que no conocen la ley islámica, que no saben eso. En realidad, se les exige participar en la yihad física, financiera y social. Si no lo entienden, si no han ido a una escuela de Sharia como yo, se identifican porque piensan que es su etnia, pero no lo es. Es una etiqueta que les han impuesto. Y creo que en un momento en el que tienen que elegir entre los intereses superiores de la humanidad o alguna identidad que les dieron sus padres, tienen que elegir los intereses superiores de la humanidad. Cuando conozco a un musulmán, normalmente mientras no se identifique como musulmán, solo veo su individualidad. Veo a un ser humano frente a mí. Y soy capaz de comunicarme con esa persona a un nivel personal. Ahora, en el momento en que sacan o simplemente juegan la carta religiosa es cuando me preocupo. Es entonces cuando no confío en esa persona. La única vez es cuando se identifican como musulmanes, pero mientras tanto, si realmente quieres ser una buena persona, en realidad no necesitas ser nadie, no necesitas la identidad. Simplemente puedes mostrarme quién eres a través de tu práctica, no a través de las teorías que te han dado, especialmente teorías del siglo VII. Ahmad lo demostró al mundo entero a través de la práctica. Mi respuesta Es esto. Pero si yo fuera un musulmán escuchando esto, diría, está bien, este tipo solía ser musulmán y dice que no deberíamos identificarnos como musulmanes. De acuerdo, ese es un argumento, pero eres un converso al cristianismo. Así que mi respuesta inmediata sería, si yo fuera uno de ellos, si fuera musulmán, diría, bueno, ¿por qué te identificas como cristiano entonces? Si no quieres que la gente sea identificada con etiquetas religiosas, ¿por qué te convertiste al cristianismo? ¿Por qué te llamas cristiano? Es el mismo argumento, solo es otra religión. Bueno, básicamente es una etiqueta que me dieron. No identifico cuántas veces tuvimos conversaciones. No Ser un cristiano. Déjame preguntarte, ¿eres cristiano? Estoy influenciado por las enseñanzas de Yeshua. Bueno, esto es algo muy diferente. Me inspiró el principio del amor al enemigo, del amor incondicional, del perdón. Así que estos fueron principios muy importantes cuando estaba tratando de salir de esta situación. Islam. ¿Pero eres cristiano o no? No me identifico como cristiano. Bueno, Porque ¿qué es cristiano? ¿Qué denominación? ¿Qué libro? ¿Qué confraternidad? Si tuviera que identificarme como cristiano, podría ser cualquier cosa. Podría ser extremo cristiano. podría ser una cruzada. Mi pregunta debe ser, ¿por qué te bautizaste en 2004 como cristiano? Fue algo simbólico. ¿Por qué lo haría? ¿Haces eso? Fue simbólico. Fue un evento simbólico. Fue un capítulo de cierre. Es Seguramente simbólico de convertirse en cristiano. Por eso lo haces. No, el bautismo. Para mí fue simbólico y me bautizo todos los días. He sido practicante de yoga durante casi 15 años. No he ido a una iglesia en 15 años. Así que ahora también puedes etiquetarme por cosas que hice hace unos 15 años. ¿A quién le rezas tú entonces? No rezo porque normalmente cuando tienes que rezar, tienes que pedir algo materialista. No rezo por nada. Soy responsable de mis acciones y no necesito mucho en esta vida. Todo lo que necesito es poder respirar libremente, poder caminar libremente. Y ver a los niños fuera de peligro, ver a las mujeres seguras. Esta es la sociedad de la que vengo y desafortunadamente, ya sabes, miramos al mundo musulmán. ¿Cómo tratan a sus mujeres? Olvídate de Occidente y de la gente pacífica, tus amigos con los que sales y te diviertes. Mira al mundo musulmán, cómo tratan a sus mujeres, cómo tratan a sus niños, el abuso infantil y la adoctrinación de los niños. Esto es lo que realmente define a una sociedad y este ha sido mi camino, ¿sabes? Que superé tantos obstáculos para encontrar mi libertad.
Y por supuesto, no dejé la religión del Islam para venir a la religión del cristianismo. De hecho, para quienes entienden la esencia de las enseñanzas de Yeshua, encuentran la libertad fuera de la religión. No van y se encierran a sí mismos. ¿Vas a celebrar? Por eso me identifico. Lo hago. ¿Tú celebras la Navidad? No celebro las festividades. Para mí no tienen sentido. Para mí celebro la vida. Solo te pregunto, Moshe, porque Cuando me despierto por la mañana es como un nuevo nacimiento. lo entiendo. Pregunto porque terminar la entrevista, que ha sido genial. Terminar la entrevista deseándote una feliz Navidad. No lo haré. Aún puedes desearme una feliz Navidad. No estoy en contra de eso. Así que cuando digo que no me identifico como cristiano, no significa que no celebre con mis amigos cristianos. Ahora estamos celebrando Hanukkah. También me alegra celebrar con musulmanes, ya sabes, si no me matan. Porque renuncié a mi religión. Así que la cuestión es que todos somos hijos de la vida. Y siempre podemos encontrar la verdad. Mientras seamos sinceros, debemos quitarnos la máscara, dejar de fingir y simplemente ser fieles a quienes somos. Mosap, realmente ha sido un gusto hablar contigo. Muchas gracias de verdad por volver a Uncensored y te deseo una muy feliz Navidad.